el pasado mes de febrero un caso de una menor, 13 años, agredida sexualmente, una agresión múltiple además, en el sur de Tenerife. Vamos a ver, Jesús, si ya podemos escucharle. Sí, me escucha bien ahora, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que sí. Perfecto. Sí. La Unidad de Menores y Familia del Cuerpo General de la Policía Canaria ha detenido a 3 menores entre edades de 15 a 7 años por la supuesta agresión a una menor de 13 años en el sur de Tenerife. Los hechos ocurrieron en una playa, una conocida playa del sur, al lado de una conocida zona de ocio a altas horas de la madrugada. Llama la atención no solo el componente de agresión sexual, sino que volvamos a hablar de una, entre comillas, una manada, ¿no? Casi. Sí, además es más grave los hechos ocurridos porque no solamente los autores del hecho son los que estaban presentes, sino que se dan circunstancias en este tipo de casos, ¿no? Que haya testigos presenciales alrededor, otros menores, que están viendo ocurriendo los hechos y saquen sus móviles e intenten otra vez pues, grabar esas imágenes como apoyando a ese grupo. Por eso la investigación está en marcha para tener personas identificadas, registros nuevos de teléfonos móviles, etcétera, para poder solventar todos los hechos ocurridos. Contaba yo hace un instante que los hechos ocurrieron en febrero, ustedes creo que tuvieron conocimiento en marzo. ¿Por qué trasciende ahora? ¿Por qué se da a conocer ahora, varios meses después? Bien, porque los padres de la menor viven separados, la menor sufre episodios de angustia y su padre que vive fuera pues es el que tiene conocimiento de los hechos. Nos lo transmite, pone la denuncia al Cuerpo General y entonces empezamos las investigaciones. Las investigaciones no son inmediatas, sino hay que tomar manifestaciones, hay que verificar ciertos hechos y entonces ya la investigación está bastante avanzada y por eso se da a conocer ahora una vez que ya se tienen los conocimientos más exactos. ¿Qué sucede con los menores que han sido detenidos? ¿En qué situación? Son investigados, son menores entre mayores de 14 años, pueden ir a un centro de menores también, y la menor, pues por el contrario, a ser menor de 13 años, hay que darse conocimiento tanto a Fiscalía de Menores como a la Dirección General de Protección de Infancia y está en una situación de desamparo, de protección. Es el juez de menores, junto con Fiscalía, junto a la Dirección General, la que tiene que proceder si separa a esa menor de su centro familiar o puede seguir en su centro familiar. Es un caso terrible, desde luego. Hay que decir además que la menor se encontraba en una situación de vulnerabilidad mayor porque estaba bajo el efecto de diversas sustancias, ¿no? Eso es parte de la investigación. La menor estaba bajo efecto de sustancias y bajo efecto del alcohol y sí que hay que hacer una investigación forense para ver si ese tipo de droga pues fue suministrada por alguno de los autores del delito. Si se puede saber si son drogas conocidas o son otro tipo de sustancia como una sustancia anestésica o de algún otro tipo que pues haga que pierda esas facultades de volitivas que tiene esa menor y haya podido pues caer en ese estado, ¿no? Llama la atención el hecho de que sean menores y que, como decía, además hayan sacado sus teléfonos móviles en una situación, en la que, pues no sé, probablemente a mucha gente lo que le saldría de dentro es ayudar a esa víctima, más que sacar el teléfono, grabar y quizás después difundirlo entre conocidos o a saber dónde podría llegar ese vídeo. ¿Dónde debemos incidir? ¿Qué está fallando? Importante trabajar en la educación y la formación de los menores. Los menores, como los seres humanos, aprendemos de dos maneras, por imitación, por comportamiento vicario, por imitación o por aprendizaje uno solo. Si es por imitación, si empezamos a copiar malos modelos o modelos que no son acorde con un sistema democrático, social y de derecho, entonces pues vamos mal por ese camino. Por eso la educación no solamente a los menores en los colegios, en los institutos, sino a los padres. Una menor de 13 años el comportamiento, lo que le ocurra, es responsable de los padres. Sus padres, ya no solamente administrativamente, sino penalmente, pueden ser también culpables o de haber cometido algún tipo de infracción más grave, ya que su deber como tutores de guarda es su salvaguarda y proteger a esa menor de ese tipo de comportamientos. ¿En qué momento cree usted que se debe comenzar con la educación de los menores, de las menores, en relación, por ejemplo, al uso de las nuevas tecnologías, a qué contenidos pueden acceder, etcétera? ¿Cuándo debemos empezar y de qué manera? Le voy a hablar del aspecto policial, ¿no? Para eso tenemos que hablar con profesionales de la pedagogía o de la Consejería de Educación o de los colegios, sobre todo. Pero a nivel policial, cuando antes se empiece con los menores a dar ese tipo de información, está claro que las nuevas tecnologías nos dan una calidad de vida muy grande si son bien utilizadas. Pero ese mal funcionamiento de esas tecnologías, ese mal funcionamiento del acceso que tienen los menores a ese tipo de contenido de adultos o de pornografía, o sea, unas páginas de
Internet, que sean específicas, sí deberían ser reguladas, o por lo menos tanto a nivel educativo desde una temprana edad, para ver los peligros que lleva esa formación. Educación bien, pero bien dirigida al tipo de edad a la que se va a impartir. Y ustedes, como expertos en lo que supone el manejo de la ley, en las penas, etcétera, ¿serían partidarios de poner límite o coto de alguna manera al manejo de las redes sociales, de las nuevas tecnologías por parte de los menores? Más que poner coto legal, ¿no?, que sea una prohibición expresa, sí que había que imponer a los tutores o a los padres que hicieran de tutores y padres. Es decir, si un hijo está con sus padres en casa y por una falta de salvaguarda o de vigilancia ese menor accede a unas páginas web que están orientadas a mayores o que están orientadas a otro tipo de público, eso sí que había que interceder en esos padres o tutores, porque sí tienen un deber especial de guarda. Lo digo sobre todo porque a lo mejor hay padres que tratan de poner ese límite, de establecer esa vigilancia, pero el menor de al lado puede tener un dispositivo en el que ambos lo están viendo. Por eso iba mi pregunta más. Por eso el menor tendrá padres también, tendrá autores, tendrá Claro. salvaguarda, que tienen que hacer su trabajo, es decir, es un trabajo conjunto entre todos. Vuelvo a lo que me he referido antes con el comportamiento vicario de imitación. Fijarnos en un mal modelo al que tenga que imitar es un error para la educación del menor. Entonces, tiene que ser una educación multidisciplinar que enfoque también a los menores de menos de 14 años, porque son los más vulnerables, de más de 14 años hasta 18, y sobre todo a los padres y tutores. Pues Jesús González, subcomisario de la Policía Canaria, estaremos pendientes de nuevos datos que puedan arrojar este caso. Gracias por acompañarnos esta mañana, por darnos todas esas claves. Gracias a ustedes.